El hombre muerto Akira gimoteaba lastimosamente mientras se acercaba poco a poco a su objetivo. Pero el chico ya no podía más. Qué harto estaba de este infierno, y de estos monstruos. Suplicaba que alguien le ayudara y le sacara de aquel horror. Comparado con su trabajo diario, era más afortunado, en opinión de Tendou Akira, un oficinista de 24 años con 3 años de experiencia. Era tarde, lo que significaba que ya era hora de irse a la cama porque mañana tocaba trabajar. Pero él no quería ir allí. Hacía unos 3 años, Tendou Akira había sido asignado al departamento de producción. Al principio pensó que el protagonista había encontrado un gran trabajo. La empresa era famosa en el mundo del espectáculo, y él estaba lleno de entusiasmo, ambición y sueños. Quizá tendría la suerte de conocer a famosos, porque entre sus funciones estaba la de mantener relaciones con empresas. Le mostraron su nuevo puesto y le dijeron que su jefe se llamaba Kousugi. Si tenía alguna pregunta, podía dirigirse a él con toda seguridad. Pero por pura coincidencia, Tendou Akira la vio. Otori Saori, del departamento de contabilidad. Se alegró de conocer a alguien nuevo. Pensó que era mona y dijo que esperaba que cooperara. Y llegó la hora de la fiesta corporativa. El protagonista estaba rodeado de preguntas sobre sus estudios, relaciones. Le pidieron que se relajara y se quitara la corbata porque ahora estaban en un ambiente informal. Curiosamente, Tendou Akira había estado involucrado en el rugby desde su primer año, pero solo Otori le mantenía ocupado. La chica era totalmente su tipo, pero se les permitía tener romances de oficina. Sería genial cenar y pasear con una heroína tan guapa. Bueno, el tipo decidió aceptar un montón de trabajo y demostrar lo que valía. Excepto que más tarde, la cosa más extraña comenzó a suceder. Era hora de volver al trabajo. El turno de noche llegó el primer día. A la mañana siguiente, Tendou Akira estaba sin Blanca. Y de nuevo de noche. ¿Cuándo podría dormir un poco? Uno de sus compañeros de trabajo decidió ir a buscarles algo para comer. ¿Significaba eso que no volvería a casa esta noche? Al fin y al cabo, no lo consiguió hasta 2 días después. Por eso el nombre de compañía nocturna vino de aquí. Tendou Akira ni siquiera había tenido una buena noche de sueño. ¿Cuántos días tendría que trabajar esta vez? Ya estaba cansado de este trabajo. Quizás solo necesitaba acostumbrarse al régimen. Él mismo había elegido el puesto, había trabajado tanto para conseguirlo, era absolutamente necesario hacer frente y poner a prueba su fuerza de voluntad, porque todo su entrenamiento no iba a ser en vano. Su empresa tenía muchas ventajas. El empleado tenía derecho a vacaciones pagadas, a tomarse un día libre el día de su cumpleaños, pero nunca se las tomaba. Absolutamente todo el mundo se esforzaba por trabajar más, eso los mantenía competitivos. Por supuesto, los empleados más veteranos siempre les ayudaban. Takeji siempre sacaba el tema si quería animar al protagonista. Su salario mensual era de 210.000 yenes. Su jefe, Kousugi, siempre estaba dispuesto a ayudar. Sin embargo, era un poco exagerado y algunos de sus consejos hacían llorar a los recién llegados. Y, por supuesto, cada uno cuidaba de su propia salud. 2 años después, Tendou Akira ni siquiera recordaba la última vez que se había duchado. Definitivamente, hoy tenía que coger el último tren. Ahora mismo, sin embargo, tenía la tarea de revisar los nuevos archivos lo más rápido posible. Otori apareció detrás de él. Se dio cuenta de que el hombre estaba trabajando a la hora de comer, así que quería arreglar eso. Su existencia era lo único que lo mantenía en este trabajo. Pero todo este tiempo que él estaba secretamente enamorado de ella, Otori era la novia del director. ¿Por qué Tendou seguía trabajando en esta empresa de todos modos? Tal vez necesitaba un cambio de carrera, pero ¿dónde encontrar otro trabajo? Además, si el protagonista se marchaba ahora mismo, solo causaría problemas a los demás. Y comparado con los empleados de otras empresas, él no era competitivo. 3 años después, alguien llamó a Tendou Akira y le pidió que reescribiera el guión. Por 5ª vez, le dieron, señalando que había mucha gente además de él dispuesta a aceptar el trabajo. El dinero del presupuesto ya se había ido en pagar extras y decorados. ¿De verdad se atrevía este tipo a burlarse de sus superiores? Es una pena que la entrada estuviera bloqueada, porque entonces no habría ido a trabajar mañana. En la televisión se dijo que los empleados hacían horas extras todos los días y sufrían el acoso constante de sus jefes. Les hacían creer que no estaban en condiciones de renunciar. La depresión no era rara aquí. Pero lo peor era cuando se llegaba al suicidio. El protagonista supuso que debía de ser duro trabajar en empresas así, y con el nuevo día, no tenía energía. Tendou Akira se olvidó de pagar una plaza de aparcamiento para bicicletas. La multa era de hacía 2 meses,
pero aún así el tipo fue a casa del dueño. Abrió la puerta y dijo en voz alta que solo quería informarse sobre las plazas de aparcamiento. Dentro, sin embargo, reinaba el caos. El inquilino se había convertido en un monstruo. Gruñía y hacía ruidos extraños, completamente cubierto de sangre. El protagonista salió corriendo rápidamente de la habitación, pero había otro zombi esperándole fuera. Y en los pasillos también, salvo que Tendou Akira seguía preocupado por llegar tarde al trabajo. Una vez fuera, el hombre vio lo terrible que estaban las cosas en la ciudad. ¿Eso significaba que podría evitar ir a trabajar a partir de hoy? Aquí había una razón para estar feliz. Lo único que había podido ver hasta ayer era la pantalla del monitor, y todo lo demás era como un borrón. Cielo azul, árboles verdes, sangre roja y clara. Todo estaba lleno de colores. ¿Qué iba a hacer hoy? Iba a comprarse una moto mejor cuando llegara el fin de semana. Luego iría a Jamaica, haría paracaidismo y vería películas todo el día. Ahora tenía tiempo de sobra para hacer todo eso. ¿Y cómo le iba a Otori? Como el protagonista siempre estaba ocupado con el club, no tenía tiempo para aprender a confesarse con las chicas. Resultó que la chica vivía bastante cerca, enfrente de Dracusi. No confesar los sentimientos que tenía desde hacía 3 años era incluso peor que ser devorado por un zombi. Era necesario encontrar una ruta menos concurrida. Además, quizá podría escapar de los zombis en bicicleta, pero no, necesitaba una moto. La calle estaba plagada de monstruos, y así Tendou Akira se encontró con sus vecinos. No usó las escaleras porque allí también había zombis. Le invitaron a su piso, sin embargo, tenía muchas cosas que hacer ahora mismo. Además, el tipo iba a pasar por la tienda de comestibles a la vuelta, así que ofreció sus servicios. Los vecinos solo le pidieron agua y papel higiénico. El oficinista avanzó confiado por la calle, lleno de entusiasmo por la próxima reunión. Y aquí estaba él. Nunca habían estado juntos a solas, después de todo, ella solo era su colega, así que ¿por qué Tendou Akira se presentaría en su casa sin invitación? Aún así, se dignó a hacer la llamada y luego tirar de la manilla. Dentro había un zombi. Director. El protagonista tuvo la oportunidad de preguntarle por el trabajo que le había dado antes. Ahora insistía en su despido. Aunque pareciera egoísta por su parte, el tipo se deshizo fácilmente de su objetivo hasta que de repente vio a Otori. La chica también se había convertido en un zombi. Sin embargo, el protagonista dijo felizmente que desde el primer día de conocerla, siempre había estado genuinamente enamorado de ella. Y ahora Tendou Akira tenía que huir y despedirse de su amor. Y pensar que ahora ya no tenía que ir a trabajar. Todo era como un sueño. Que era hora de divertirse y relajarse. El hombre no consideraba que una temperatura de 38 fuera motivo para faltar al trabajo, así que si el chico volvía a presentar la queja una vez más, le quitarían el sueldo. Todos tenían que trabajar hasta que terminaran. A Tendou Akira no se le permitió desmayarse, resultó ser un sueño. El protagonista saltó de la cama y empezó a tragar aire con avidez para recuperar su confusa respiración. De repente, se sintió desconcertado. Desde ayer, había terminado de trabajar. El antiguo oficinista se había regocijado en este maravilloso mundo, y tiró fácilmente la basura por la ventana. Lavó su ropa, limpió el piso. Era la primera limpieza de 3 años. Tendou Akira ni siquiera recordaba la última vez que había sido tan feliz. Y ahora, el momento tan esperado había llegado. Bebidas. Ni siquiera podía compararse con una noche de fiesta. Eso era lo que lo salvaba de los horribles pensamientos del trabajo. Pero ahora era como si el chico fuera libre. Hoy era el único día en el que podía tumbarse en el sofá y disfrutar de la vida. Esta imagen fue tomada desde el aire. El fuego se extendía por el horizonte, la ciudad era un infierno. La gente no podía creer la nueva realidad. Excepto que los zombis empezaron a abrirse paso hasta el estudio de televisión. El presentador de televisión respondió que el gobierno guardaba silencio sobre la situación, ni siquiera se sabía qué había pasado con el primer ministro. De repente, el protagonista pensó en el hecho de que el mundo realmente no estaba en un buen estado en este momento. Sin embargo, ahora no era el momento. Tendou Akira estaba a salvo mientras no saliera, pero quien dijo que holgazanear era malo. Excepto que el día que quería dedicarse a sí mismo, la vida le obligó a salir a la tienda. Los vecinos, por su parte, temían que nadie viniera a por ellos. Sin embargo, el hombre intentó apoyar a la chica y le pidió que no bajara las manos. La polinización de la protagonista les asustó. El chico les preguntó si tenían cerveza, pero, por desgracia, el hombre no guardaba alcohol en casa. Iba de nuevo a la tienda de comestibles, así que les sugirió que también cogieran algo. Esta vez, pidieron una revista femenina.
Tendou Akira notó que los zombies no eran tan rápidos ayer. Si se topaba con un grupo grande en esa moto, definitivamente no podría escapar. Pero aún así, prefería que se lo comieran los zombies a quedarse sin cerveza. Una vez dentro, descubrió algo más. Una chica que ni siquiera se sorprendió por Tendou Akira. El chico la saludó y se preguntó si la chica también había venido a por comida. Compartió sus planes con ella, pero la desconocida siguió ignorándole. Sin embargo, el tipo seguía siendo persistente. Se atrevió a pedirle su número de teléfono. De repente, la heroína murmuró que si su nuevo conocido realmente había venido hasta allí por una cerveza, debería haberse replanteado sus prioridades. No le veía sentido asociarse con un hombre que no se daba cuenta de todos los riesgos, y junto a él, sus posibilidades de sobrevivir disminuían. Por esta sencilla y obvia razón, la chica le rechazó e incluso le quitó la bicicleta. La heroína era tan hermosa y genial que Tendou Akira esperaba que volvieran a encontrarse. Pero, al parecer, algo se cernía sobre él a sus espaldas. ¿Qué se suponía que debía hacer? Después de todo, no sería capaz de correr todo el camino hasta casa. Su moto ha evolucionado. Al parecer, como el accidente había ocurrido un día laborable, todo el mundo había abandonado sus bicicletas y motos en las carreteras. No tuvo que molestarse y condujo aún más lejos. Y si miraba a su alrededor, podría haber encontrado una opción mejor. Una Harley Davidson, por ejemplo, con máximo bombeo. Fue un paseo bastante bueno. El mejor día de su vida. Cuando llegó hasta sus vecinos para sugerirles que se sentaran juntos, su balcón estaba completamente manchado de sangre. ¿Cuánto tiempo le quedaba a la humanidad? ¿Un día? ¿O quizás 60 años? El protagonista no tenía tiempo en absoluto para perderlo en nada, y menos aún para pensar en los riesgos. Así que Tendou Akira decidió hacer una lista de 100 cosas que tendría que hacer antes de morir. Lo primero era una declaración de amor. Después, limpiar, beber cerveza y montar en moto. La quinta era dejarse rastes, viajar por Japón, sushi, auroras boreales, una cita en grupo, saltar en paracaídas, aguas termales, comprar un reloj de oro, ir de acampada. Ya tiene 30 años. El protagonista se preguntaba a menudo qué haría cuando dejara la empresa. Por fin, todo estaba listo. Además de Tendou Akira, había más supervivientes tirados fuera. Un grupo de chicos estaban golpeando a monstruos que solían ser hermosas chicas. Así que el antiguo oficinista decidió reunirse con Shinjuku, donde había mucha gente, y una hora antes, el protagonista pensó que incluso podría dejarse la barba. De repente le daría algo de frescura. Definitivamente, no. Entonces, ¿qué debería haber estado haciendo hoy? De repente, un mensaje de texto apareció en su teléfono. ¿Se había activado Internet? Los 3 años había estado ocupado con el trabajo, así que había tenido que rechazar invitaciones a tomar algo. Tenía muchos amigos. Probablemente no quedaba mucha gente en el mundo que supiera que todos los teléfonos podían volver a funcionar correctamente, excepto que si se preocupaba tanto por sus amigos, porque el protagonista se cargaba de trabajo. Por supuesto, todos querían que la dejara, incluso Kencho. Tendou Akira no creía que estuviera muerto, probablemente se estaba divirtiendo en alguna parte. En este momento, no había forma de que Ryusaki Kenichiro pudiera escapar. Ya habían pasado 3 días y solo le quedaba agua. Encima, estaba encerrado en una habitación con un monstruo. Parecía que el tipo se iba a volver loco pronto. Lo único bueno era que había reservado esta habitación en particular. Su cuerpo estaba agotado por el largo hambre. De repente, sonó su teléfono. Era el protagonista. El hombre se alegró de haber conseguido sobrevivir. Había pasado como un año desde su último encuentro. Tendou Akira quería verle, pero según su viejo amigo, era imposible porque Shinjuku estaba rodeada de zombies por todas partes. Resultó que los chicos se conocían desde la universidad. Habían jugado juntos al rugby, habían pasado por agua y fuego, por así decirlo. Guapos, carismáticos, un verdadero atractivo para el público. El amigo que Tendou Akira siempre quiso llevar consigo. Tras graduarse, casi de inmediato encontró trabajo en una gran empresa. Gracias a sus dotes de comunicación, el chico consiguió fácilmente un puesto en el departamento de ventas. En cambio, el trabajo siempre agotaba al protagonista. No tenía ni ganas ni fuerzas para escuchar los éxitos de los demás. Ryusaki Kenichiro solo consiguió que su amigo dejara este trabajo. Todos los que seguían trabajando en este lugar se convertían en unos completos perdedores. Eso fue cuando se habían visto por última vez, pero ahora Tendou se dirigía hacia Kencho. Algunos sonidos extraños se escucharon afuera. Eso
fue lo que hizo que todos los zombies se movieran en esa dirección. Ryusaki Kenichiro saltó a mirar hasta que vio al protagonista. De repente, el tipo gritó con todas sus fuerzas que su amigo tenía razón cuando le dijo que debería haber abandonado esa empresa hace mucho tiempo. Pero no hizo caso de su consejo y se puso celoso de su éxito, e incluso le insultó. Y eso que eran mejores amigos. Ryusaki Kenichiro quiso responderle, pero fueron interrumpidos por zombies, por lo que el protagonista empezó a gritar. Los chicos salieron corriendo al tejado y empezaron a cerrar la puerta con todo lo que tenían a mano. Solo tenían que saltar, porque los zombies no serían capaces de hacer lo mismo. Lejos o no, solo tenían una salida. Tendou Akira lo había logrado. Lo único que quedaba era su mejor amigo. Kencho tenía una confesión que hacer. Nunca le había gustado este trabajo. Día tras día tenía que poner una sonrisa falsa solo para complacer a los clientes. A veces se sentía como un fraude, incluso cuando sus superiores reconocían sus méritos. Cuando salía de fiesta con modelos, cenaba con políticos y estrellas de los medios de comunicación, no había ni una gota de felicidad en todo ello. Mientras tanto, Ryusaki Kenichiro ocultaba su dolor y se ponía una máscara de felicidad. El protagonista respondía que su optimismo y entereza les habían mantenido vivos todo el tiempo. Todos le estaban agradecidos por ello. Exactamente, el tipo deseaba divertirse de todo corazón, para que los demás se rieran con él. Quería ser cómico, y ahora tenía ese momento. De repente, Ryusaki Kenichiro saltó. Por suerte, acabó bien. Estuvieron charlando toda la noche sobre chicas y la vida irreal. El protagonista estaba realmente genial esta noche. ¿Quizá estaba destinado a ser el que salvara al mundo de los zombies? No puede ser. El chiste era malo. El mismo extraño seguía la televisión y la radio que pedía a los supervivientes que cerraran sus puertas y no salieran de casa. Su nombre era Mikazuki Shizuke. Ella estaba tratando de comunicarse con el cuartel general en Los Ángeles, declarando una emergencia. La chica también guardaba su lista de cientos de cosas que había que hacer para no convertirse en zombie. Algunos los llamaban muertos andantes y otros simplemente zombies. Aunque eran películas tontas, también podían ser útiles. Ahora mismo, sin embargo, ella necesitaba más información real aquí. Además, almacenar más suministros antes de que hubiera aún más infectados. En este plan, Mikazuki Shizuke marcaría las zonas más seguras. Y fue entonces cuando se encontró con él. Por supuesto, la cerveza no era una buena razón, pero no a menos que seas un idiota que estaba perdiendo el tiempo. No tenía sentido que alguien como el protagonista pudiera sobrevivir. Ella no creía que alguien realmente vendría hasta aquí solo por una lata de alcohol. Mientras tanto, el mundo continuaba llenándose de monstruos. En ese momento, Tendou Akira y Ryusaki Kenichiro decidieron ir de picnic. Incluso encontraron algo de marisco en alguna parte. Resultó que el exagente inmobiliario sabía cocinar. Para el protagonista, no era de extrañar que este último fuera popular. Y por eso, Akira ni siquiera se dejaba mirar por una chica. El chico vio la lista de deseos de su amigo y se preguntó si las citas en grupo eran relevantes ahora. Resultó que era como si hubiera madurado desde su despido. En adelante, nada le detendría en su camino hacia su objetivo, pero quedaba menos de la mitad. Ryusaki no podía dejarlo así. El 34º punto era convertirse en cómico. Si Tendou Akira no lo hubiera salvado del hotel en aquel entonces, su amigo ya estaría muerto. Ahora estaban comenzando su viaje juntos. De repente, el protagonista decidió que necesitaba un televisor enorme. Hizo una oferta para ir a Ikebukuro. Al parecer, para convertirse en artista, había que ir a alguna academia y luego encontrar un mentor. Tenían mucho por delante, pero, ¿por qué un cómico? A Ryusaki Kenichiro le habían gustado los programas de humor desde que era un niño. Quizá era su sueño, pero, ¿qué clase de sueño tenía el protagonista? ¿En qué se iba a inspirar después de ser despedido? Los chicos se detuvieron bruscamente y vieron un camión de bomberos ardiendo. Deberían haber encontrado otro camino. Qué pena, seguro que había una cámara profesional por allí. Ahora venía un camión en su dirección. Había gasolina por todas partes. Las cosas iban mal. Afortunadamente, los hombres consiguieron desaparecer a tiempo. Una enorme explosión estalló a sus espaldas y les siguió hasta el centro subterráneo. El lugar estaba plagado de zombies, pero ante ellos apareció una salida. Allí debía de haber un departamento de electrónica. ¿Quién iba a pensar que elegir un televisor iba a ser tan difícil? De repente, se encendieron las luces. Las tres chicas contaban con que la pareja no estaba infectada. Otro superviviente. Podría haber sido peor.
La chica murmuró que tenían suerte de estar atrapados en la sección de comestibles, así que la comida no era un problema. Para empezar, pidieron a los chicos que se presentaran. ¿Era realmente una cita en grupo? Kencho murmuró que eran amigos desde la universidad, y las chicas trabajaban para la misma empresa. Los tres volvían de Los Ángeles y acababan de aterrizar en Japón. Auxiliares de vuelo. Punto 9. Ir a una cita en grupo con las azafatas. Estaban hartos del ruido. El protagonista estaba nervioso porque no sabía cómo actuar correctamente. Nadie se divertía. No era nada bueno. No tenía ninguna experiencia en situaciones así. Incluso en el instituto, solo estaba rodeado de chicos. Nunca tenía tiempo para tener una cita con una chica. Primero, Tendou Akira decidió iniciar un diálogo. Le preguntó a Yukari si tenía novio. Pero, ¿realmente era eso lo único que no debería haber preguntado? Kencho debería haber sabido qué hacer en situaciones así. Después de todo, era un veterano por haber estado con muchas mujeres. El tipo estaba coqueteando ahora, señalando la hermosa manicura de la otra chica. Ya habían hablado de sus ciudades de origen, si en esta etapa de la relación y era imposible distraerlo. Tendou Akira no podía dejarlo así. Esta era su única oportunidad de hablar con las azafatas. No podía dejar escapar la oportunidad. De repente, el tipo se levantó y gritó que llevaba 3 años trabajando para la compañía nocturna, y cuando se trataba de fortaleza y perseverancia, no había nadie igual en él. Incluso empezaría a beberse el tequila por la nariz si quisiera. Solo había una chica a la que le gustaba. Se reía con mucho celo. Después de eso, todos se relajaron un poco, pero era realmente peligroso beber tequila por la nariz. El protagonista aún esperaba que su amigo tuviera éxito con Maki. De repente, una chica apareció detrás de él. Los demás también se dividieron en parejas para divertirse. Pero el hombre que había permanecido sentado y con la cabeza gacha todo este tiempo se encontró mordido. La azafata preguntó cómo se encontraba el protagonista. ¿Tenía realmente alguna posibilidad después de lo que había hecho? En ese momento, el hombre ya se había convertido en un zombie. Tendou Akira ya se sentía mucho mejor. Pero, ¿por qué estaba tan preocupada por él? Se supo que le parecía que el protagonista se había bebido toda la botella porque estaba desesperado y no sabía qué hacer. Esto preocupaba a la chica. Hablando de su pregunta, ella sí tenía novio. Todavía era imposible contactar con él, pero ella creía que estaba vivo. La heroína estaba realmente preocupada, incluso le buscaba. ¡Qué amable! En ese momento, la tercera azafata seguía bebiendo y hablando con el hombre que ahora se había convertido en zombie. Los tiempos en que todo el mundo soñaba con conseguir su trabajo habían quedado atrás. Ahora las azafatas ni siquiera recibían un aumento de sueldo, y el trabajo era cada vez mayor. La espalda le dolía tanto que se sentía vieja. Claro, tantas horas de pie. Pero, ¿y la piel? El aire de los aviones era terriblemente seco. Lo único que le quedaba en el lado positivo era la edad. ¿Pero de verdad creía que podía hacer algo? No podía ni imaginarse el trabajo que suponía mantenerse en forma. Pero al muerto viviente le preocupaba otra cosa. Un grito salvaje resonó en la habitación. Ryusaki Kenichiro pensó al principio que se lo había imaginado. Sin embargo, la situación se estaba volviendo extraña. Mientras tanto, la otra pareja charlaba, reconociéndose poco a poco. La chica comprobó que Tendou Akira llevaba 3 años trabajando para la compañía negra. Ella solo había trabajado durante el mismo intervalo, así que estaba cerca de sus sentimientos. Los horarios de vuelo eran inestables, las diferentes zonas horarias y, sí, el perpetuo esfuerzo físico, todo ello hacía mella en su salud mental. No importaba mientras ella pensara que mantener a salvo a los pasajeros era un trabajo respetable, pero no hace mucho, un hombre se enfadó porque un vuelo se había retrasado. Le dijo que eran camareros normales, solo que en un avión. El protagonista compartía sus sentimientos porque a él también le gritaban todo el tiempo, pero aquellas palabras le hicieron preguntarse por qué se estaba torturando. Por un momento le pareció que ser azafata era una experiencia más divertida. Con todas sus fuerzas la chica se convenció de ello, pero el problema era ella. Ryusaki Kenichiro y su compañero finalmente encontraron a Reika. El hombre creyó oír su voz, pero al verla se asustó mucho. Incluso pensó que parecía Caspla. La ex azafata saltó sobre Maki, haciéndola pedazos. Ella gruñó y se agitó de un lado a otro, pero el tipo tuvo tiempo de reaccionar, agarró la maleta y la utilizó como arma. Era bastante irónico, desde luego, pero Ryusaki Kenichiro sintió lástima. Pero, ¿dónde estaba aquel anciano? El protagonista siempre estaba esperando su suerte para encontrar un trabajo y conseguir por fin un puesto. Le animaba la idea de trabajar para una gran empresa, pero la realidad era más dura. Se marchó inmediatamente cuando se dio cuenta de todo.
Le animan los estereotipos de la sociedad, pero no su sueño. ¿La chica quería ser azafata de vuelo? ¿Era ese su sueño? De repente, les interrumpió el mismo anciano. Se abalanzó sobre Yukari. Tendou Akira lo apartó de un empujón, pero la chica ya había sido mordida. Se calmó y le pidió a su compañera que corriera lo más rápido posible, como esperaba que se convirtieran en buenos amigos. Mientras Yukari le ponía la mano en el hombro, recordó algo. La primera vez que subió a un avión fue cuando era niña y entonces se sintió muy mal. La azafata solo le puso la mano en el hombro y entonces se sintió mejor. La niña estaba tan contenta que en ese momento pensó en que, cuando fuera mayor, seguro que se convertiría en azafata. Por eso, ese era su sueño, y la razón por la que amaba su trabajo. Algún día, también encontraría el suyo. Hoy tenían una cita, y fue una cita estupenda. El protagonista y Ryusaki Kenichiro finalmente se encontraron. Maki y él estaban jugando a pillarse. Tenían que salir de aquí enseguida. Aquí viene la gran TV. Kencho estaba en racha hoy, y los zombies de fuera se habían ido a alguna parte. Y una vez en casa, los chicos empezaron a recordar cómo había ido su reunión. Parecía que iban a ser traumatizados por esas azafatas. Kencho deseaba convertirse en cómico. Yukari soñaba con convertirse de mayor en azafata. Y el protagonista quería recordar los lugares de su infancia. Incluso el de Panji estaba lleno de muertos vivientes. Pero, ¿realmente valía la pena ir al club? Los bonitos trajes, la música a todo volumen, todo ello atraía al protagonista. Si nunca va al Tokyo Burlesque, se arrepentirá el resto de su vida. Preferiría que se lo comieran los zombies. Como era de esperar, todos los que estaban dentro ya estaban infectados. Era doloroso por decirlo menos, pero si no se iban, ellos mismos terminarían así. Excepto que Tendou Akira vio algo extraño. Su memoria muscular seguía intacta incluso después de haber sido infectados. Todavía estaban trabajando. Tokyo Burlesque estaba abierto incluso durante el apocalipsis. Era el mejor espectáculo del mundo, y Kencho aún tenía sus dudas. Después del mordisco, el chico gritó que lo había entendido todo. Se disculpó por haber molestado al perro del chico. Los dos matones se alejaron rápidamente mientras el chico le daba las gracias a Akira. El protagonista, que todavía era joven, había dicho que los alborotadores debían ser castigados. Él era el guardián de la justicia, pero por el momento, las cosas no iban bien para los dos amigos. Al parecer, la pandemia había alcanzado el ámbito nacional. No quedaba ningún lugar seguro en el país. Incluso las fuerzas de defensa se habían aislado en Todo. Se supo que habían ocupado un túnel en las montañas y se escondían allí. Esto significaba que la casa del antiguo oficinista estaba perfectamente bien, porque Game era el lugar más aislado de la región de Kanto. ¿De verdad había intentado llamar allí? Excepto que la casa de Ryusaki Kenichiro era la de Hakete, y no era mucho esperar. Vivían como querían. Aquí había un tipo que pensaba que teñirse el pelo de rubio significaría que le despedirían oficialmente, y si el hombre se convertía en comediante, atraería más atención. Cuando era niño, el protagonista probablemente soñaba con ser un superhéroe, como Spider-Man o Batman. Entonces llevaba un disfraz chulo y se metía en líos ayudando a los demás sin pensar en la recompensa. ¿Y si, de la nada, apareciera un superhéroe y salvara a todos de los zombies? ¿Quizás él podría hacerlo? Por supuesto, no podría volar ni lanzar telarañas. La última vez que Ryusaki Kenichiro había estado aquí era solo un niño. Estaba muy oscuro por dentro. De repente, un tiburón zombi gigante pasó nadando junto a ellos. Los chicos entraron entre bastidores en el oceanario, ¿no era genial? Y entonces encontraron un traje antitiburón. Fue creado específicamente para proteger el cuerpo humano de los colmillos del depredador. A partir de hoy, el protagonista se convertirá en un superhéroe. La gente del autobús está atascada. No pueden pasar y la única salida es escapar. Nadie quería morir, pero si se quedan, se convertirán definitivamente en muertos. ¿Podría alguien salvarlos? No había necesidad de tener miedo, porque en el horizonte apareció la silueta de Tendou Akira, que iba a destruir a todos los zombies. Kencho murmuró con una dosis de sarcasmo que parecía muy heroico, y así se encontró con los ojos de la chica de la tienda. Fue un verdadero milagro, o tal vez el destino. Bueno, era hora de demostrar lo genial que era el protagonista. De repente fue mordido por un zombi, y luego por otro. Excepto que el dolor se sentía terriblemente mal. Era solo una defensa. Aunque los dientes no lo atravesaran, la presión seguía siendo la misma. Kencho no podía salvarlo porque solo había un traje. Para ellos, puede que no fuera capaz de transfundir, pero salir Tendou Akira todavía tendría que hacerlo por su cuenta. Y ahora por fin lograría el último.
Le dolía todo el cuerpo, seguro que los moratones de andar por casa le habían dejado magullado. Y después de todo, acababa de conocer a aquella chica. En vez de lucirse, el tipo se hizo ver patético. Y el disfraz era de mal gusto. Y ser un superhéroe es mucho más difícil de lo que parece. Por dentro, nadie estaba en peligro. Todos habían sido salvados. Y Akira estaba de vuelta. Lo había hecho bien. El tipo se acercó a una conocida reciente y habló de volver a intercambiar números. Excepto que la chica le preguntó cuál era el beneficio de salvar a toda esa gente. En psicología se llamaba imitación. Las personas con un bajo nivel de vida y complejo de inferioridad se las arreglaban de tal manera que encontraban utilidad en cualquier cosa. A menudo se imaginaban a sí mismos como superhéroes. Esta vez consiguió salvar a gente, pero sus acciones fueron precipitadas e irracionales. ¿No había pensado en el hecho de que sus seres queridos se negarían bajo amenaza? ¿Qué le pasaba? Ahora bien, el muchacho pensaba que ella tenía razón, pero no tuvo tiempo de responder nada porque los interrumpió un sonido. Un monstruo zombi con cabeza de pez y piernas humanas. ¿Cómo demonios era posible? La criatura tenía un tamaño gigantesco. Estaba demoliéndolo todo con su enorme carcasa. En casos así, el héroe tenía que hacer algo, pero primero, tenían que huir. ¿Pero quién los perseguía en primer lugar? Un lamniforme, un carcharodon, en otras palabras, un gran tiburón blanco. Y sobre las piernas humanas, al parecer, el depredador se había comido a los buceadores y estos se habían convertido en zombies. De repente, Mikazuki Shizuke ha encontrado una salida por la que el tiburón no puede pasar. Y la chica del autobús entró en pánico porque no quería morir. La empujó para abrirse paso. Por lo que pudiera parecer, nadie se dio cuenta. Cerraron las puertas y empezaron a recuperar el aliento. Lo habían conseguido. Pero, ¿dónde estaba la chica de darse cuenta de los riesgos? ¿Realmente se quedó al otro lado? Excepto Ryusaki Kenichiro, que no podía abrir la puerta porque estaba atascada, era simplemente imposible moverse. Le preguntó a su mejor amigo qué debían hacer, pero Tendou Akira ya se dirigía rápidamente a algún lugar. En ese momento, Mikazuki Shizuke estaba empapándose en la lluvia. Le dolía todo el cuerpo. Este tipo de comportamiento podrido era la razón por la que odiaba los grupos. Había que tener en cuenta que el pánico se apoderaría de ella. El monstruo estaba a punto de tragársela, pero de repente el protagonista empezó a volar hacia él. El hombre aterrizó sobre la cabeza del tiburón, golpeándole en el ojo. La chica no podía creer que hubiera acudido a rescatarla. En su opinión, no debería haberlo hecho. Toda la gente derrocha en comida basura cuando tiene hambre. Se olvidan de ahorrar dinero cuando ven un par de zapatos estupendos o quieren quedar con una chica guapa que acaban de conocer. ¿Qué hay de malo en desear ser un héroe que ayuda a los demás? ¿Existe realmente una explicación lógica para todo? Si Mikazuki Shizuke muere, ¿se acabó todo? ¿No? Todo el mundo valoraba tanto su vida. Así que ¿por qué? ¿Cómo se las arregla para enfrentarse al peligro y hacer lo que quiere? ¿Pero Tendou Akira tenía un plan? Él dijo que solo quería ser un héroe, ¿no? Cuando el monstruo estaba a punto de comérselos, un ruido lo atrajo. Era Kencho. La chica sacó rápidamente pilas y una linterna y se las lanzó al protagonista. Según le explicó, los tiburones tenían órganos sensoriales encima del esqueleto, eran los responsables de la electrorecepción. Esto les permitía captar campos eléctricos y notar cambios extremadamente pequeños en su intensidad. Si el tipo conseguía tocar directamente los órganos, los electrones de sus músculos podrían aturdirla, y gracias a las baterías, el efecto sería mayor. La única pega, puede que no funcione con zombies, pero merece la pena intentarlo. Y sí, el protagonista lo consiguió. El tiburón yacía medio muerto y no se movía. Pero cuando el tipo gritó el nombre de su nuevo héroe, Mikazuki Shizuke sintió un asqueroso gusto. Tal vez deberían haberse despedido al menos. Habían conseguido salvar a tanta gente en semejante desastre. El popular Tendou de Tendou Akira pronto despegaría. Pero el hombre dijo en tono avergonzado que los héroes no necesitaban recompensa. Y la chica acabó en el autobús porque iba directa al refugio, no conocía a ninguno. Incluso había rumores de que la infección aún no había llegado a las islas Izu. Aunque solo fueran habladurías, Mikazuki Shizuke dudaba que aquel grupo llegara siquiera a la mitad del camino. Además, ella ya no quería trabajar en grupo ni siquiera moverse con el protagonista. Después de todos sus consejos, el tipo seguía haciendo las cosas a su manera, pero para él ya se había convertido en una persona cercana. Aunque no fuera el héroe, se apresuraría a rescatarla. La heroína planeaba encontrar un lugar seguro para seguir sobreviviendo.
Tal vez un refugio en las montañas o una base de las fuerzas de defensa. Su principal objetivo es hacer todo lo posible para evitar convertirse en zombie. Pero aún así, Mikazuki Shizuke le dio su código QR porque estaba segura de que no volverían a encontrarse. ¡Qué extraña era! Ni una gota de encanto femenino. Kencho se preguntaba cuándo se quitaría la chica la máscara. Pero parecía que iban a verse pronto. El protagonista reflexionó sobre el hecho de que llevaba 7 años viviendo en Tokio. Le parecía una ciudad tan bulliciosa, pero parecía que ya estaba harto. Era hora de contarles a sus padres su felicidad. Los dos se dirigían al barrio más aislado de Kanto, Game. Un reloj valorado en varios cientos de miles había llamado la atención del antiguo oficinista. Ni los ahorros de toda una vida habrían bastado para semejante lujo, pero Ryusaki Kenichiro notó algo más. Un reloj valorado en 9 millones. Comparado con este, era de oro macizo y parecía más barato. Los chicos se quedaron sin agua y se fue la luz. Todo Tokio estaba sin electricidad, así que no podían hacer funcionar la bomba de agua. Kencho no sabía si se debía a que las estaciones no funcionaban, pero no podía conectarse a internet. Ahora que lo pensaba, ¿cuándo había sido la última vez que habían visto supervivientes? ¿Realmente eran los únicos que quedaban vivos? El número de muertos vivientes fuera de su casa era cada vez mayor y cada vez era más difícil bajar a las tiendas. Parecía que había llegado el momento en que no podían seguir merodeando. Tenían que encontrar un lugar seguro. Además tenían que conseguir comida. Los héroes también necesitaban comer. Podían ir al campo, a cultivar o a cazar. Aunque Tendou Akira había dejado la compañía, todavía tenía que trabajar. Si había o no un trabajo que pudiera disfrutar. Podrían pensar en eso más tarde, pero ahora mismo estaban rodeados por un brillante cielo estrellado. La falta de electricidad tenía sus ventajas. Como esperaba el protagonista que sus parientes siguieran vivos, decidieron llevarse solo lo necesario. Pero todas esas cosas que yacían frente a Ryusaki Kenichiro resultaron estar lejos de ser necesarias. Adiós a la vida universitaria. Adiós al tiempo de trabajo. Adiós a Tokio. Tardarían 2 o 3 horas en llegar a casa de Tendou Akira por la autopista, pero no se sabía si pararían por el camino, porque se les podía hacer muy largo el viaje. Solo un pensamiento vino a la mente del protagonista: Camping Bus. Toda una casa sobre ruedas, equipada con cocina y aseo, al mismo tiempo que protege de los muertos andantes. Un compañero fiel para cualquier viajero que no quisiera dormir en el suelo. El sueño de todo hombre. Entonces, ¿por qué no viajan y viven cómodamente? Y ahí es donde conocieron a Mikusaki Shizuke. La chica estaba a punto de abandonar la ciudad, y por tercera vez el destino los unió. El protagonista le ofreció ir con ellos a Game, pero ella se negó. Quizá ni siquiera tenía carné, porque antes le bastaban los taxis y los trenes. Sin embargo, en esta situación extrema, utilizar un autobús reducía los riesgos de convertirse en un muerto viviente. Así que los autobuses de acampada son la opción más lógica. Tendou Akira ni siquiera podía pensar que fuera fan de las películas de zombies, pero a la chica solo le resultaban útiles un centenar de ellas. Ahora, sus opiniones sobre el autobús de acampada coincidían. Así que tal vez deberían haberse movido juntos, porque de esa manera había seguridad para ellos. Salvo que para Shizuke era peligroso ponerse al volante porque no sabía conducir. Aún así, la asociación tenía algunos aspectos positivos. Los chicos se encontraron en un espectáculo de autobuses de camping. Eran increíbles. Un todoterreno incluso tenía orugas. Otro tenía una grúa, un tercero tenía medio tatami y un interior de estilo japonés. En algún lugar decidieron instalar un jacuzzi. En caso de emergencia, era mejor elegir un coche más móvil y rápido. Además, tenía que ser apto para todoterreno y mostrar buenos resultados en la pista. La mejor opción sería un híbrido. Salvo que a los hombres les atraía un coche que costaba más de 20 millones. Mikusaki Shizuke siguió manteniéndose firme. Probablemente le resultaba difícil vivir siempre según las normas y elegir entre lo que podía y lo que quería. Pero incluso ella tenía un coche en el que quería viajar. Y así se descubrieron sus debilidades. Por desgracia, se descubrieron porque todo el mundo empezó a gritar. Todo lo que tenían que hacer era encontrar un coche adecuado más rápido. Al final encontraron un compromiso. Había tanto silencio alrededor que resultaba un poco incómodo. Normalmente, esta autopista estaba muy transitada incluso los fines de semana, y ahora no había ni un solo coche. La infección se había extendido por la ciudad antes de que la gente pudiera escapar. No importa si fue un arma biológica o un virus natural no identificado. Lo más importante es que un virus tan potente y de propagación tan rápida era algo que nadie podía esperar. El ébola o la gripe española ni siquiera se acercaban,
lo que da mucho miedo, las hormonas y el cerebro se vieron directamente afectados. Si hubiera habido un mecanismo especial o algo parecido, habría creado un boom científico y no habría pasado desapercibido. Por eso tuvimos que basarnos en los hechos, controlar el comportamiento de la infección, recabar información e investigar los lugares donde el virus no había llegado. Si conseguían averiguar la causa de la infección, podrían crear una vacuna. En algún lugar había gente trabajando por el bien del pueblo e intentando detener la enfermedad. Pero hasta ahora, eran impotentes. El siguiente turno fue para el Game. Mikazuki Shizuke ya empezaba a tener hambre. Necesitaban un lugar donde comer y descansar, pero de repente algo apareció en el horizonte. Los chicos se subieron a una línea con pinchos para detener a los vehículos que bloqueaban la carretera. Varias sombras se alzaban sobre los autobuses. Uno de ellos reconoció a Tendou Akira. ¿No se suponía que estaba trabajando? El jefe de Kousugi, el antiguo jefe del departamento de ventas. El hombre estaba tan furioso con Tendou Akira, tratando de callarle la boca. También disfrutaba insultándole. Y ahora el propio protagonista se había quejado con él. El equipo de baloncesto se puso delante del trío. Aquí estaba el ex jefe del departamento de ventas, no creía que el tipo sobreviviría. Y era mutuo. Pero, ¿qué sentido tenía? El estómago de Tendou Akira se retorció bruscamente y al instante dejó de respirar. Aún así, el hombre estaba en una situación desesperada. Los neumáticos no servían, ahora no podrían llegar a ninguna parte y al rubio le vendría bien algo de ayuda. Tampoco al propio protagonista. Afortunadamente, en su campamento tenían comida, neumáticos enteros y equipo médico, en abundancia, por supuesto. El alcaide se ofreció a ayudar. A pesar del fin del mundo, seguían encontrándose. Seguramente incluso este lugar era de difícil acceso, pero le aseguró a Tendou Akira que no se preocupara, porque como camarada superior, el antiguo superior no le dejaría en apuros. Pero a cambio, ¿por qué no volver a trabajar para él? De solo pensarlo, le corría el sudor por la cara y se le llenaban los ojos de lágrimas. Mikazuki Shizuke dijo con sarcasmo que era una forma interesante de hacer negocios. Poner trampas en la carretera para hacer que la gente se detuviera. Luego utilizar a las víctimas como motivo para quedarse y trabajar para ellos. Menudo campamento. Estas barricadas, como todo lo demás, servían, en opinión del hombre, como prueba de la seguridad del campamento que habían construido con su duro trabajo. Ahora era una necesidad. A los chicos no les quedaba mucho tiempo. Gracias al ruido, habían aparecido zombies, y Tendou Akira solo tenía que pasar 2 días de su vida haciendo recados. No llamará para dejar que se coman a su amigo, ¿verdad? El tipo se resistió durante mucho tiempo, o más bien estaba loco. El contrato fue concluido. A partir de hoy, el protagonista cargará y descargará suministros, reparará barricadas. Por supuesto, al principio le costaría acostumbrarse al trabajo, pero gracias a su larga cooperación, rápidamente se pondría en forma. En ese momento, Mikazuki Shizuke vigilaba a Ryusaki Kenichiro, que tenía una costilla rota. Los chicos que les acogieron habían perseguido este objetivo desde el principio. Ahora tenían que vivir aquí durante 2 días enteros. El propio Tendou Akira tenía la sensación de haber vuelto a sus días en la empresa, pero ya no era el mismo. Su vida ahora solo le pertenecía a él. Hablando de eso, ¿no había por casualidad una tonelada entera de cerveza delante de él? Los demás estaban trabajando muy duro con este calor. Si hubiera enfriado la cerveza, todos la habrían disfrutado. Si el protagonista lo hacía ahora, entonces podrían beber alcohol en la cena. Definitivamente, todos estarían contentos. Y así fue como el jefe se fijó en él. El hombre tenía curiosidad por saber qué estaba haciendo, porque el partido no recordaba haberle ordenado que la descargara. Otra vez, en cuanto Tendou Akira le echó un vistazo, todos los pensamientos empezaron a revolverse. Sí, como decía el oficinista, el protagonista iba a repartir cerveza, entonces sería una pérdida de tiempo. Pero de repente Kousugi se distrajo. Resultó que solo estaba dando al equipo de béisbol el calor del champán. ¿Había pasado algo bueno esta vez? El jefe esbozó una sonrisa juguetona, como si en realidad le hubiera pedido a Tendou Akira que trajera cerveza para cenar. Esta noche celebraban una fiesta de bienvenida para el protagonista. El personaje esperaba que todos pudieran relajarse y descansar, porque todos se lo merecían. Era solo un pequeño precio a pagar por su duro trabajo, porque lo hacían por el bien de la empresa. Kousugi estaba siendo demasiado sentimental. Qué contentos estaban los demás de haberle seguido. Excepto que algo estaba pasando afuera. Zombies, con collares. Incluso los muertos vivientes podían ser útiles para la empresa, todo dependía de cómo se utilizaran. Eran solo un activo para la empresa, sin mente de ningún tipo.
sin pensar en sí mismos, solo cuerpos que trabajaban sus piernas sin quejarse. Y un día el protagonista sería como ellos. Su vida era un activo para la empresa de Kousugi. Por lo que parecía, el tipo seguía confundido. ¿De verdad se creía tan especial? Lo único que sabía hacer era seguir las órdenes de su antiguo jefe. Incluso no valía más que esos zombies. Para gente como él, trabajar hasta la extenuación, beber champán y, de vez en cuando, tomarse una cerveza fría. La única felicidad del mundo. Ahora debería haber vuelto y comenzado su trabajo de pies. Hoy Tendou Akira, como su mejor amigo había notado, estaba actuando extremadamente extraño. ¿Por qué fue tras su jefe? El protagonista no podía olvidar. Incluso si el chico se daba cuenta de que había estado bajo la influencia todo ese tiempo, siempre había un miedo viviendo en su corazón que no podía ser simplemente ahuyentado. Los miembros del equipo disfrutaban de la velada mientras los demás trabajaban hasta la extenuación. Zombie y Tendou Akira. Mikazuki Shizuke encontró un pequeño cachorro cuando era niña. Su padre no le permitió quedárselo porque tenía que elegir la mejor raza. Siempre fue responsabilidad de su hija ser mejor que el resto. Los débiles estaban destinados a su propio destino, a diferencia de ella. Ahora debería estar pensando en el estatus de su familia. Pero si la protagonista seguía así, la echarían de esta casa como a este perro. Pero el antiguo jefe del departamento de ventas continuó celebrando el regreso de Tendou Akira. Pidió a todos los demás que no vieran las aristas, porque así podría recompensar a todos con una racha de trabajo duro. Su trabajo siempre sería recompensado. Entre la multitud se hablaba de que si te acostabas con un zombie, podrías convertirte en uno. ¿De verdad era una broma? Y ahora incluso se habían quedado sin cerveza, así que el recién llegado trajo un poco más. ¿Cómo iba a dejar a sus superiores sin beber, y cómo iban a retenerle en el trabajo? El propio Kousugi quería que le sirviera una joven. La chica le ayudó y así le atrajo con su aspecto. Incluso le echó también un poco de agua mágica. Mikazuki Shizuke se lo bebió todo de un trago, para regocijo del jefe de la empresa. Él deseaba que ella fuera más habladora, en algún lugar incluso se dejara ver para defender su honor. De repente, Kousugi gritó al protagonista, exigiéndole más bebidas y recordándole a su mejor amigo enfermo. Por su ayuda, lo único que pedía era obediencia a las órdenes. Como siempre, se trataba de triunfar. Todo lo que la chica había hecho antes era seguir instrucciones ajenas. Incluso de niña, cuando aún no sabía ni hablar, su padre ya le había dado instrucciones y su primera palabra fue debo. Cuando era pequeña, su padre ya había fundado una gran empresa en Estados Unidos. Durante el atraco alemán, se había hecho un nombre como hombre de negocios de sangre fría. Por desgracia, eso era todo lo que podía hacer, porque si no, su padre se habría deshecho del perrito. Lo llamó Kai-Uchan, pero el animal no comía. Quizá no tenía hambre o estaba enfermo. La niña pasaba mucho tiempo con él. Finalmente, la nueva mascota mejoró. Ella lo hizo. Fue entonces cuando Mikazuki Shizuke le dijo a su padre que quería ser médico. Ejercer esa profesión conllevaba un enorme riesgo legal, y si fracasaba, además, los médicos y los abogados solo eran material para ellos. ¿Era cierto que la niña quería crecer para ser como alguien así? Así terminó la conversación. En el último momento, su padre añadió que ya se había puesto en contacto con el centro veterinario por el animal que guardaba en el ático y que habían tomado la decisión de sacrificarlo. Al parecer, Mikazuki Shizuke había olvidado gracias a quien se le permitía vivir despreocupadamente en esta casa. Se suponía que debía estar callada y seguir las normas. Incluso la clase de violín era una carga para ella porque deseaba salir a pasear con sus amigas, pero le enseñaron a llevar las cosas hasta el final. Le eligieron compañeros jóvenes, indicándole con quién tenía que celebrar una ceremonia nupcial. Como quería responderle la protagonista, pero tenía que seguir sus normas. Tendou Akira seguía escuchando y cumpliendo las órdenes de su antiguo jefe, que le reñía constantemente. Le insultaba y le exigía que se lo llevara todo. ¿No se daba cuenta el protagonista de que era un despilfarro de recursos ajenos? ¡Qué lástima le daba! A este paso, ni siquiera terminaría hasta mañana. Pero después de todo, el hombre había prometido que este era el último día. Pero siguió empujando y empujando, presionando mentalmente. Kousugi murmuró que no podía dejar solo a Tendou Akira. Diciendo todas esas tonterías, necesitaba que se diera cuenta de lo principal y se quedara. ¿Por qué volver a este mundo peligroso y cruel? La libertad no era para todos. Cuando alguien era libre, tenía que estar seguro de pensar en sí mismo, qué comer, dónde dormir, cuándo ir al baño. Todo era agotador.
Por esta sencilla y obvia razón, el jefe no quería que el protagonista se volviera loco. Por eso siempre le decía que siguiera sus instrucciones y no pensara en nada. Así que ahora era responsabilidad del chico dejar de llenarse la cabeza de tonterías. A veces, Kousugi incluso envidiaba su actitud despreocupada. Incluso el padre de la chica había pedido ver a los mendigos. Como eran esas personas que hacían lo que querían, ella no era como ellos. No se trataba de lo que ella quería, sino de lo que él le decía que hiciera. Ese era el camino hacia el éxito. Como su hija, no debía deshonrar su honor. Todo era por su propio bien. ¿No es así? ¡Qué tipo tan extraño! Y así, un grupo de jugadores de béisbol decidió relajarse mientras el protagonista se encargaba de rematar la faena. Mientras tanto, Mikazuki Shizuke seguía escribiendo algo. Los hombres tenían preguntas. Uno de ellos se preguntó por qué el propio Kousugi nunca había trabajado. Resultó que siempre estaba vigilando a los trabajadores y dando órdenes. Era hora de irse porque los zombies podrían oír su coche y seguirles si se quedaban un poco más. Como habían prometido, 2 días llegaron a su fin. Según su acuerdo, como el coche estaba bien, iban a dejarlos. Ryusaki Kenichiro se disculpó con su mejor amigo porque tenía que trabajar para ese imbécil. Por fin, todo esto se acabaría, excepto que el protagonista tomó la decisión de quedarse y seguir trabajando con el jefe. Como afuera era tan peligroso, podría no sobrevivir mucho tiempo, pero si se quedaba, el jefe podría cuidar de él. ¿De qué estaba hablando? Aparentemente, Tendou Akira se dio cuenta de que su destino era trabajar por el bien público. En ese caso, Mikazuki Shizuke y Kencho tenían que marcharse. La chica le dio las gracias al protagonista. Por supuesto, el chico no quería dejarle solo, pero al fin y al cabo, él mismo quería quedarse aquí. El antiguo oficinista murmuró con un tartamudeo en la voz que necesitaba devolver la amabilidad de su jefe, así que tenía que seguir trabajando. Ya que no volverían a verse, esa Mikazuki Shizuke tenía algo que quería decirle. ¿Por qué la gente obliga a alguien a seguir sus edictos? En realidad, simplemente no confiaban en sus propias capacidades y, para imponerse, les resultaba más fácil humillar a los demás y parecer importantes a sus propios ojos. Las personas como el jefe solo merecían lástima. Toda esta autoafirmación les hacía sentirse mejor consigo mismos y el protagonista solo tenía que obedecer. Posteriormente, empezaron a elegir lo que él quería. De hecho, estaba solo, y su libertad y su deseo solo dependían de sí mismo. Dignidad, alma, orgullo. Tendou Akira debería haberle seguido, y no le quedaría nada. Hacía mucho tiempo que ella misma no se daba cuenta, pero había sido el quien le había abierto los ojos al mundo. Ahora la muchacha no permitiría que nadie se lo volviera a arrebatar. Deberían haberse quedado o deberían haberse ido. En un mundo en el que no estaban seguros del mañana, nadie le diría a nadie lo que era mejor hacer. Pero solo una cosa sabía con certeza. Todo su instinto le gritaba que Mikazuki Shizuke no quería pasar ni un solo segundo en compañía de aquel viejo y repugnante jefe. Él, por su parte, se había callado que las mujeres siempre buscaban arruinarlo todo. Cede y todo sale mal. Pero, ¿y la lista de deseos del protagonista? ¿Quería hacer algo más antes de convertirse en zombie? Ahora que Kousugi no aguantaba más e intentaba romper la hoja, solo Tendou Akira se permitió detener a este arrogante personaje. El jefe había cuidado de él, arreglado su coche, ayudado a sus amigos, ahora también debería haber aceptado su agradecimiento. Era hora de despedirse. Se había hartado del trabajo negro, y ahora el protagonista esperaba que no volvieran a verse nunca más. Pero Kousugi intentó presionarle con su deber, aunque el hombre se estremeció como pudo. Mejor intentar cumplir sus estúpidos deseos que quedarse aquí y vivir como un zombie. Hoy había fiesta, seguro que la disfrutarían. Hasta que los zombies salieron por las puertas abiertas. De repente, Ryusaki Kenichiro gritó que necesitaban un par de chicas guapas de inmediato. A menudo había seducido a chicas en bares o en citas durante su tiempo en el trabajo, y ahora todas se habían convertido en zombies. Incluso el protagonista se había buscado una Shizuke, y la novia de un amigo era intocable. Pero, ¿cómo iba a encontrar a alguien en un momento tan horrible? Una aplicación de citas. Resulta que era la primera vez que Tendou Akira oía hablar de ella. La aplicación permitía a un hombre y a una chica conocerse y quedar. Podía encontrar inmediatamente una pareja adecuada basándose en la edad deseada, trabajos, aficiones. Cada solicitante era especial. ¿No era maravilloso? ¿Qué había de malo en que Kencho deseara conocer a la chica de sus sueños? Excepto que ¿cómo se suponía que iban a activar la aplicación sin electricidad ni internet? Exactamente por eso habían llegado tan lejos. Si se trataba de esto último,
entonces si iniciaban el suministro eléctrico, la comunicación debería haber funcionado. Incluso si apagaban el centro o la central eléctrica, gracias a los generadores, los servidores aguantarían unos días más. La infección era peligrosa en las grandes ciudades, pero no vivía mucha gente en las regiones. Por esa sencilla razón, los generadores deberían seguir funcionando. Lo más probable es que algunos de los supervivientes se aseguraran de conservar la electricidad. Por fin, Ryusaki Kenichiro había cogido el wifi. Al instante, el tipo empezó a hacerse un perfil, adornándolo en alguna parte, por supuesto. Al principio le habrían gustado los favoritos para ver la reacción. Pero, qué vergüenza sintió. Sin embargo, la mayoría de estas chicas habían sido zombies durante mucho tiempo. Ahora no había nada que perder. Así que alguien se dignó a responderle. La desconocida se cayó de repente. ¿De verdad la habían mordido los muertos vivientes? Otra respuesta. Pero hubo una que resultó ser bastante agradable y dulce. Yui. Ella sugirió que se encontraran en el centro comercial. Y por supuesto, aceptaron. Kencho estaba tan emocionado por conocerla, que parecía que ya estaba enamorado. Más tarde, la chica confesó que su novio la mordió y después huyó. Mientras tanto, el protagonista recordó a la señorita darse cuenta de los riesgos. Los muertos vivientes estaban en camino. Nadie sabía qué deberían haber hecho, pero todos estaban de acuerdo en que deberían haber huido. Incluso tendrían suerte si tenían las llaves en el coche. Pero, ¿serían capaces de escapar en él? No había elección. Los supervivientes tuvieron suerte de que fuera un mini coche eléctrico. Lo único era que, con una carga completa, solo podrían recorrer 100 kilómetros. Ahora necesitaban al menos salir del área metropolitana. Aún así, ni la policía ni las fuerzas de seguridad podían hacer nada. Habían prometido no hablar de esos temas durante el almuerzo. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Le respondió que incluso después de un día difícil, sonreirían y lo soportarían todo. Tal era su promesa de boda. Excepto que el mundo se estaba muriendo. Ella quería leer una revista. De repente, la mujer recordó al protagonista, que se mantenía alegre incluso en esos momentos. ¿No le recordaba a aquellos tiempos cuando se casaron por primera vez? Así es, y sin embargo habían construido tantas esperanzas y planes para el futuro. No necesitaban una casa enorme ni cenas de gala. En cambio, los vecinos de Tendou Akira querían criar a su hijo, vivir hasta la jubilación y viajar después, cogidos de la mano, por muchos años que pasaran, y reír sin parar. Eso es lo que querían ser. Pero ahora, Kousaka Mikio y Kousaka Sumire podían cumplir su sueño y viajar por el mundo. Empezaron a hacer una lista de cientos de cosas que querían visitar antes de convertirse en zombies. Machu Picchu en Perú, las pirámides de Egipto, el Taj Mahal en la India, el Mont Saint-Michel en Francia, la isla de Bora Bora en Tahití, Venecia en Italia, la ensalada de Uyuni en Bolivia, el monte Hyufen en Taiwán, Santorini en Grecia, las aguas termales de Islandia, los volcanes de Etiopía, pero su primera parada es el aeropuerto. Kousaka Sumire estaba convencida de que lo conseguirían. El matrimonio ni siquiera se preocupó por Tendou Akira, pensaron que seguro que algo quedaba vivo. Hablando de eso, ¿por qué no lo llaman con ellos? Los zombies habían estado escondidos en el camión todo este tiempo. Los supervivientes deberían haberse comportado con más calma porque no había tantos monstruos. Pero debido a este pánico, murieron uno a uno. Ryusaki Kenichiro estaba ayudando a algunos del equipo de béisbol a subir al techo del alto camión. Todos ellos no pudieron salvarse. Kousugi intentó huir de ellos, gritando y rugiendo a pleno pulmón por el miedo. De repente, una brillante idea surgió en la luminosa cabeza del protagonista. Preguntó si alguno de los de la mudanza sabía conducir camiones. El antiguo jefe de ventas estaba demasiado gordo para correr durante tanto tiempo, casi fue alcanzado por los monstruos hasta que un coche conducido por Tendou Akira apareció frente a él. ¿Por qué estaba salvando a ese bribón? ¿No dijo el tipo que no iba a tratar más con el viejo jefe? Por supuesto, sus palabras resultaron ser ciertas, pero aún así, ver cómo su jefe era devorado por un montón de zombies no estaba en su lista de cosas que hacer. Ahora era la salida del resto de los conductores. 4 camiones rodearon el coche del protagonista, atrapando a los monstruos. Ahora podía empezar la última parte, el fuego. Qué orgulloso estaba Kousugi de todos ellos, excepto que los supervivientes estaban hartos de sus edictos. Todo lo que hacía era usarlos en su beneficio. Y en contraste, este recién llegado actuaba como un verdadero líder. Y todos estaban de acuerdo. Ya estaban cansados de perseguir la cola de Kousugi. Era hora de partir. Ya que habían traído todas las provisiones, valía la pena repartirlas entre ellos.
Algunos deseaban ir a climas más cálidos, pero el jefe de la compañía se quedó solo. Resultó que el protagonista no recordaba absolutamente nada del momento en que empezó a trabajar. El tipo esperaba poder encontrar un trabajo a su gusto. Quizá no debía tener prisa, había tantas profesiones diferentes en los últimos 100 años. Nacían una tras otra, y en un mundo donde el mañana era incierto, no había nadie que supiera lo que quería hacer en el futuro. Así que ahora el protagonista tenía la oportunidad de disfrutar de lo que le producía alegría, y en un momento aparecería por sí solo el trabajo que solo a él le convenía. Sabían Kencho y Shizuke lo que les esperaba. Para el antiguo contable de una empresa extranjera, era ganar experiencia en el presente en aras de un futuro exitoso. El protagonista se mostró de acuerdo con su postura porque esperaba que algún día él también lograra su objetivo. El exagente inmobiliario añadió que los tres ya habían cumplido el objetivo de hacer yoga. Iba muy bien porque la lista Tendou de Akira ya tenía 15 puntos menos. A este ritmo, los chicos podrían conseguirlo en un mes. ¿Iría ese mismo luego a alimentar a los muertos vivientes? Tal vez la chica tuviera algo que deseara hacer también. Ya que había pasado la prueba de viajar con ellos, podía escribir lo que su alma deseara en la hoja. Por supuesto, Mikazuki Shizuke había pensado en ello y más de una vez. Estaba a 1 hora en coche de la casa de Tendou Akira. Eso en el mejor de los casos. Al menos sacarían a relucir el tiempo que les llevaba a salir de Tokio. Varios días. Lo más importante era llegar antes del final del verano. Excepto lo que estaba pasando en la carretera. Al parecer, al superviviente se le había atascado una rueda, y ahora los zombies estaban ansiosos por atraparlo. El sentido arácnido de Ryusaki Kenichiro estaba en vilo. Claro que sí, era el momento del traje antitiburones. Estos tipos estaban decididos a ayudar a todo el mundo. Desafortunadamente, los hombres hicieron lo que quisieron. El héroe de la justicia, Akiliger. Sin embargo, no tuvo tiempo de masacrar a ninguno de ellos, porque otro misterioso personaje con un extraño traje antiguo lo hizo en un santiamén y sin mediar palabra. La chica lo comparó con una batalla de la era Edo, y al protagonista no le disgustó demasiado llegar tarde. Debajo de la máscara había una chica. Se la quitó y agradeció su apoyo a las primeras personas que encontró. Se llamaba Beatricia Merauser. Podría haber parecido que a los dos mejores amigos solo les sorprendía el hecho de que el desconocido fuera extranjero, e incluso una chica. Pero, ¿cómo había llegado Beatrice desde Alemania? Quizás estaba tan enamorada de la cultura de Japón. Resultó ser cierto, este país era tan majestuoso y elegante que fue la razón por la que la heroína comenzó a estudiarlo. Y en lugar de armonía con la naturaleza, Beatriz encontró en algún lugar armaduras para usar en la batalla. Por supuesto, contra los muertos vivientes eran indispensables. Ahora la extranjera trabajaba para otra persona. Tenía que entregar el pescado como fuera, pero el camión se atascó. Así que ella tenía una petición para los valientes guerreros. ¿Podrían ayudarla a llevar el pescado a Takesaki? Mikazuki Shizuke le dijo a Ryusaki Kenichiro en voz baja que no había problema. Además, si ella llevaba el pescado a los supervivientes, sería en su beneficio. Sin embargo, ahora mismo, el tipo tenía que pensar en los riesgos que les esperaban. ¿Realmente necesitaban tanto el pescado? Desde la primera vez que Beatrice vio Japón por televisión, de niña, se había prometido a sí misma que vendría algún día. Trabajaba a media jornada todos los días y ahorraba dinero para los billetes, hasta que un día por fin se encontró en el aeropuerto de Nerite. Fue entonces cuando comenzó la epidemia. Sus esperanzas de ver la belleza de Japón se convirtieron en un desastre. De hecho, no podía ni quería rendirse por nada. El Japón con el que la extranjera había soñado toda su vida. Después de buscar en cada metro de Game, tuvo la suerte de encontrar lo que había estado buscando todo ese tiempo. El último superviviente, el chef de sushi. Era del restaurante donde le había dicho por teléfono que si Beatrice conseguía pescado fresco, le prepararía el mejor sushi de todo Japón. ¿A qué estaban esperando todos? La protagonista gritó con entusiasmo que, a una costa de sus vidas, entregarían el pescado al restaurante de sushi. Todo un guerrero. Ahora bien, no podían perder ni un minuto porque la frescura del pescado estaba desapareciendo poco a poco. Seguro que los chicos también estaban encantados de ayudar al extranjero. Era el momento de demostrar toda su hospitalidad. Y así comenzó el viaje en Takesaki, prefectura de Game. El restaurante estaba situado justo en el mismo callejón. La protagonista ya palpaba sus antiguas tiendas y cafés, que en su opinión eran los mejores. La última vez que Beatrice había hablado con el último superviviente había sido hacía 3 días.
Ella realmente deseaba que se hubiera quedado bien. Los chicos se acercaron todo lo que pudieron, pero estaban bloqueados por los muertos vivientes. La extranjera estaba a punto de echarse a llorar porque temía que no pudieran pasar. El encanto era ahora solo una excusa para la inacción. No importaba si podían lograrlo o no. Lo que más importaba era si querían intentarlo. Excepto que hacía tiempo que los amigos se habían dado cuenta de que Tendou Akira solo quería comer sushi. Beatrice volvió a ser la de antes, más beligerante. Se disculpó por su debilidad y juró no volver a perder las ganas de ganar. Era bueno que ambos estuvieran entusiasmados, pero tenían siquiera un plan. De repente, Mikazuki Shizuke murmuró, pensando ligeramente que había más de una persona viviendo bajo este cielo. Si aún podían arreglárselas, entonces todos podrían disfrutar del sushi. Y así, al cabo de un rato, Ryusaki Kenichiro ya estaba distrayendo a los muertos vivientes con apetitosa carne. Asustado por haber estado jugando con ellos demasiado tiempo, el tipo salió corriendo a la velocidad del rayo, atrayendo a tantos zombies como pudo. El resto fue cosa de sus compañeros. Tendou Akira y Beatrice se afanaban en abrir camino. Kencho le preguntó a Mikazuki Shizuke si ya estaba todo preparado. Afortunadamente, la respuesta fue afirmativa. Su plan era impecable, salvo que cada vez había más muertos vivientes. Ahora era su oportunidad. Una especie de bombas con un extraño líquido volaron hacia los zombies, gasolina. Y a partir de ahí, era mucho más simple. Un movimiento, y los muertos vivientes se amontonaban en llamas. Beatrice y el protagonista, sin embargo, salieron ilesos. Al parecer, podrían cenar sushi esta noche. El pescado parecía que se deshacía en la boca. Tendou Akira ni siquiera tuvo tiempo de masticarlo bien. Y estas porciones son dulces. El sushi en Ginza nunca podría compararse con esto. Era como si el arroz estuviera aireado. Era imposible criticarlo. Las manos del maestro sabían lo que hacían. 30 años de experiencia y todo aquí en Game. Como los chicos vinieron a probar su sushi a pesar del fin del mundo, podían comer todo lo que quisieran. El sushi hecho a mano era el mejor. Los chicos le suplicaban que hiciera más. Pero, ¿en qué estaba pensando Beatrice? ¿Era esto lo que buscaba? La chica notó lo salado que estaba el sabor, pero le gustó. Incluso dejó caer una lágrima en el momento más feliz de su vida. Incluso el jefe lloró porque su comida hizo llorar de alegría a alguien. Trabajó todo el día para este momento, incluso el día de la boda de su propia hija y el día del funeral de su propia esposa. Le llenaba el corazón de orgullo. Y como estos 4 eran sus últimos clientes, debieron beberse al menos el sake que quedaba. Los muchachos enseñaron al extranjero a hacerlo a voleo, añadiendo lo delicioso que estaba el erizo de mar y, un poco más tarde, la anguila. Beatrice Merauser se moría literalmente del calor del verano en Japón. Ryusaki Kenichiro ni siquiera recordaba la última vez que se habían duchado. Mikazuki Shizuke señaló que el agua plomiza solo les haría oler más a hierba, así que necesitaban urgentemente agua limpia, lo que significaba, para alegría de Tendou Akira, que había llegado la hora de las termas. Beatrice pensó que, incluso con las batas de los hombres, su cuerpo seguiría expuesto, incluso demasiado. Ryusaki Kenichiro se regocijó porque se veían simplemente increíbles. Incluso al protagonista se le escapó una lágrima. Si se acuerda, lo único que hacía antes era despertarse pensando solo en un trabajo. Nunca tendría que pensar que le esperaban unas vacaciones. Qué bonitas resultaron ser las termas. Normalmente, siempre se habían construido parques infantiles urbanos en el centro de las ciudades europeas. Sin embargo, en Japón esto se sustituía por fuentes termales, y eran estas las que se consideraban el corazón de muchas ciudades. Beatrice sabía que las termas de Kusatsu habían tenido el honor de figurar en la lista de las mejores termas de Japón durante las épocas Edo y Meiji. Para ser exactos, había unos 100 manantiales en esa lista. Eran las que se consideraban ácidas porque su valor de hidrógeno se calculaba en 2. Al mismo tiempo, podían mantener los niveles de agua de 160 piscinas al mismo tiempo. Érase una vez el rumor de que en estos manantiales se podía curar cualquier enfermedad que no fuera el amor. Por esta sencilla y obvia razón, un enorme número de personas acudía aquí para probarlo. Beatrice sabía más de Japón que los propios japoneses, de todo menos de amor. Así que los sentimientos de Ryusaki Kenichiro por Beatrice no se perderían si entraba en el agua. Si esto es cierto, el protagonista piensa que Mikazuki Shizuke debería haber venido aquí con su novio. Se disculpó porque la chica aguantara sus payasadas todo este tiempo. Pero, ¿había salido con alguien antes de la pandemia? La respuesta era no. La chica siempre había pensado que si tenía tanto tiempo y recursos para salir con alguien, sería más beneficioso gastarlos en ubeda y habilidades útiles que aumentaran sus posibilidades de éxito.
Qué típico era eso de ella. Podría haber parecido que incluso Tendou Akira podría trabajar más duro si tuviera novia. Qué tonto era enamorarse de alguien que le era indiferente, o dejarse seducir por alguien por quien no sentía nada. Las estadísticas del éxito del amor eran insignificantes, una pérdida de tiempo. Los chicos se dieron cuenta de que todos los hoteles estaban plagados de muertos vivientes. Era imposible descansar cuando había zombies merodeando, y todos estaban de acuerdo con esta afirmación. Después de todo este camino hasta las termas, si iba a marcharse sin probarlas, más le valía dejar que el protagonista fuera devorado por aquellos monstruos. Pero de repente Beatriz se señaló hacia el humo, donde los zombies, con toda probabilidad, no habrían llegado todavía. Un manantial al aire libre. Era aterradoramente enorme. Los tipos eran tan enérgicos, aunque se suponía que los manantiales eran relajantes, ¿no? Mikazuki Shizuke, por su parte, estaba más que excitada porque por fin iba a poder ducharse. Pero había un problema. Las bombas no funcionaban, así que la sección femenina estaba vacía. Eso significaba que eran los únicos manantiales de la ciudad que funcionaban. Como se trataba de una emergencia, a veces había que tomar decisiones. Sí, no había nada que hacer al respecto ahora. No deberían haber estado tan avergonzados. Sin embargo, todas las células de Mikazuki Shizuke estaban en contra, excepto que la chica estaba equivocada. Érase una vez, hombres y mujeres compartían el baño juntos y en la misma agua. La tradición de bañarse juntos. Sin embargo, el Comodoro Perry desaprobó estas costumbres y Japón tuvo que unirse al resto de países para escupir sobre las tradiciones. El gobierno prohibió todo lo que pudiera afectar a la imagen del país. Pero la razón de bañarse juntos era médica. Era la única forma de que todos pudieran utilizar las aguas termales, que escaseaban, y así todos podían curarse de sus enfermedades. Era una parte indispensable de la cultura. No había de qué avergonzarse, y como agradecían los hombres a Beatriz su amor por la cultura japonesa, excepto que fueron interrumpidos por los muertos vivientes, de los cuales había hordas. Resultó que se escondían bajo el agua. Ahora no importaba, porque los chicos tenían que huir. A Beatriz le encantaron las palabras de Kobayashi Isa grabadas en la piedra junto al templo. Podía sentir literalmente las emociones del autor. Este monumento está colocado en honor de las personas que murieron en las termas. Qué triste era que fueran una cuestión de vida o muerte para ellos. Excepto que todas esas zonas turísticas podrían haber esperado. El caso era malo. Los muertos vivientes eran cada vez más grandes, pero no tenían elección. A este paso, los 4 valientes nunca llegarían a la furgoneta. Uno solo podía esperar que estos zombies se fueran. Pero ¿qué pasa con las aguas termales? Ni siquiera habían tenido la oportunidad de descansar o bañarse. Pero de repente el protagonista oyó ruidos de agua, así que supuso que se debía a la deshidratación. Excepto que resultó tratarse de una fuente termal bajo la montaña. Qué calor y qué agradable le pareció. Era como si estuviera en el paraíso, excepto que fue interrumpido por una misteriosa oleada. Era Mikazuki Shizuke. Tendou Akira no se había fijado en ella. Estaba a punto de irse antes de exclamar que no era justo. Siempre había querido relajarse en las termas y sin duda aquí había sitio para los dos. Solo que ahora tenían que estar en lados opuestos. Sin embargo, eso tampoco ayudaba. De repente, la chica se disculpó por la última vez. Había insultado su visión del amor sin pensárselo 2 veces. Su padre nunca había aprobado nada de lo que ella hacía. Las personas cuyas opiniones eran a menudo rechazadas y no reconocidas eran más propensas a hacer lo mismo con los demás. Por eso, cuando Mikazuki Shizuke le conoció, le dijo lo que sentía sin miramientos. Parecía estar celosa de él. Eran todas sus malas costumbres. La protagonista no sabía de relaciones, nunca había tenido este tipo de experiencia. Tenía demasiado miedo de que la hirieran. Por eso el trabajo se había convertido en su prioridad. Ahora mismo, Shizuke estaba siendo brutalmente honesta. Si alguna vez encontraba a su amor, quería que fuera la persona con la que siempre sería así. Y ahora la chica se daba cuenta de lo que había dicho. Pero de repente fueron interrumpidos. El resto de la pareja no podía creer que hubieran visto una fuente termal bajo la montaña. Incluso Beatriz empezó a leer la historia asombrada. Pero, ¿desde cuándo habían estado estos dos tan unidos? Pero aún así, no podían dejar a Ryusaki Kenichiro y al extranjero. Y así, una vez más, se cumplió un deseo. El protagonista estaba hablando con alguien sobre la universidad en Tokio. El hombre estaba de acuerdo con eso, pero ¿por qué Tendou Akira iría allí? ¿Una empresa de oficinas? ¿Era ese realmente el trabajo que el chico quería? ¿No tenía un sueño? Algo grande. Un hombre sin un sueño era como una medusa flotando sin rumbo por la vida. Lo dijo con cara de suficiencia. ¿Pero no era el hombre solo un granjero ordinario en el campo? Tardó una eternidad en llegar al pueblo natal de Tendou Akira.
Beatrice estaba preocupada por si sus padres estaban bien. Afortunadamente, no se darían por vencidos. Todo el mundo se preguntaba quiénes eran. Resultó que el protagonista viajaba allí por primera vez en 3 años. Realmente, estaba nervioso. Mikazuki Shizuke tenía razón porque a su padre no le importaba que su hijo hiciera lo que quisiera, pero siempre le dijo que siguiera sus sueños y nunca aprobó su trabajo. Ahora se avergonzaría de mirar al viejo a los ojos. Ahora deberían haber cruzado este túnel y estarían en su pueblo, salvo que no había más camino que recorrer. En cualquier caso, los chicos tendrían que atravesar el bosque, porque a ninguno de estos zombies Tendou reconoció a Kira. La entrada y la salida estaban bloqueadas. Los aldeanos solo intentaban ahuyentar a los muertos andantes que venían del centro de la ciudad, y lo habían conseguido. Además, Mikazuki Shizuke confiaba en que permanecían a salvo, hasta que se oyó un grito. Un jabalí zombie corría tras el anciano. Beatrice tuvo tiempo de reaccionar y disparó directamente a la cara del monstruo. Komano Umasaru dio las gracias a sus salvadores. El protagonista preguntó por qué estaba tan adentrado en el bosque. Resultó que el pueblo estaba plagado de muertos vivientes. El hombre escapó chisto de suerte y ahora buscaba un lugar donde tuviera la suerte de vivir a salvo. Pero el jabalí zombie estaba más allá de sus expectativas. Pero, ¿había siquiera un lugar en el bosque adecuado para vivir? Resultó que sí. Komano Umasaru empezó a construir una casa en un árbol. Este era el principio básico del trabajo de un carpintero. Si no hay casa, constrúyela tú mismo. Excepto que no se dio cuenta de que era uno de los deseos de Tendou Akira. Estos robles se mantendrían en pie mucho después de que sus ramas fueran largas y pesadas, así que el hombre podría usarlos como soportes. Además, era un tipo de bosque muy raro. Sin embargo, Komano Umasaru debería haberse dado prisa porque los zombies podrían haber aparecido antes. Afortunadamente, le vendrían bien un par de manos extra. Pero, ¿estaban realmente a salvo los padres del protagonista para que accediera tan fácilmente a tomarse su tiempo? Pero después de todo, Tendou Akira no podía abandonar a un hombre en apuros. Esta era su única vida, lo que significaba que al menos podía intentar construir una casa en el árbol. ¿Por qué todos los hombres eran tan infantiles? El hombre explicó que era bastante difícil medir algo a simple vista, así que los chicos podían usar una manguera llena de agua y mirar el nivel de esta. Resultó ser incluso mejor que a simple vista. A continuación, taladraron y martillaron clavos y pernos. No podían dañar la madera. El hueco entre las tablas tenía que ser de unos 5 centímetros de ancho. Así las hojas caídas no se atascarían. Los chicos asintieron con la cabeza al ver que lo habían entendido todo. Mientras tanto, las chicas disfrutaban de una deliciosa carne entreverada que no tenía nada que envidiar al foie gras. Qué contentas estaban de haber comprado conservas de calidad en la tienda. La forma de construir la casa del árbol difería de un árbol a otro. ¿Qué tipo de casa y cómo construirla era lo que decían los propios árboles? Podías preguntárselo a ellos mismos, porque el árbol se convertía en el soporte de la casa. Así que si moría, la casa moría con él. Cuidar del árbol significaba cuidar de los árboles cercanos y de la tierra que los rodeaba. Con el tiempo, protegerían el bosque, y cuando eso ocurra, los niños podrán oír a los árboles. Al cuidar de sí mismo y de su entorno, el protagonista quería aprender a hacer lo mismo con el mundo que le rodeaba. No. Si ese era el caso, tenía que decirle qué debería haber escrito en su lista de deseos. Las chicas estaban descansando hasta que, de repente, Beatrice se levantó de un salto y cogió su arco. Komano Umasaru, por su parte, se alegró de que su nuevo pupilo lo captara todo al vuelo. Le recordaba a su hijo. Cuando era solo un niño, cada vez que construía casas en los árboles, el niño siempre molestaba a su padre y le pedía que le ayudara. ¿Qué hacía ahora su hijo? Con toda probabilidad, el protagonista se hacía esta pregunta por nada, por la sencilla y obvia razón de que su mujer había mordido a su hijo delante de él. Komano Umasaru lo hacía por ellos. Pensaba que cuando creciera y el hombre se jubilara, podrían seguir construyendo casas en los árboles juntos. El personaje oía a menudo la frase "cuando quieras que tus padres te quieran, ya no estarán contigo". ¿Quién le iba a decir que acabaría ocurriendo lo contrario? Pero ahora mismo, tenía a Tendou Akira ayudándole. El tipo quería ayudarlo y terminar este caso juntos. El viejo le dio las gracias a él y a Ryusaki Kenichiro, pero de repente fueron interrumpidos por el grito de alguien. Los chicos estaban en problemas. Mikazuki Shizuke gritó con todas sus fuerzas que una horda de jabalíes zombies avanzaba en su dirección, pero Beatrice estaba haciendo todo lo posible para detener su avance. Por desgracia, no podría resistir mucho tiempo. Deberían haberse apresurado a buscar refugio. Komano Umasaru estaba de acuerdo con ellos, así que ahora tenían que acabar.
y los chicos debían dar lo mejor de sí mismos. Valía el trabajo juntos mientras el extranjero continuaba contraatacando con las flechas del arco, y ahora estaban acabados. Una casa en el árbol donde podías deslizarte por un tobogán, montarte en un columpio y en una mecedora. Solo que eso había que dejarlo para más tarde. Los muertos vivientes los acechaban después de todo. Aunque ahora estuvieran a salvo, deberían haber estado en guardia. No una, sino 2 veces, los chicos ya habían salvado la vida de Komano Umasaru. Él había murmurado que siempre estaría en este bosque, así que si ocurría algo, los animosos cuartetos podían contar con su ayuda. De repente, Tendou Akira llamó a Mikazuki Shizuke y le preguntó cómo se encontraba. El chico recordó las palabras de su nuevo compañero sobre cómo escuchaba a menudo la frase "cuando quieras ser querido por tus padres, ya no estarán cerca". ¿Quién le iba a decir que en su situación resultaría todo lo contrario? Pues bien, el protagonista se rascó la nuca y contestó que por fin había llegado el momento de ver a sus padres, porque le hacía mucha ilusión ver las caras de papá y mamá. Ahora también se cumplía el 23º sueño, construir una casa en un árbol.